Hola, buenos días a todos y bienvenidos al seminario web de EDECRA titulado ¿Cómo liderar la seguridad desde las operaciones? Claves para influir en la cultura organizacional. Mi nombre es Irene Barrueco y hoy tendré el placer de moderar esta sesión que contará con la presentación de María Gamborino y Marcelino Arias, ambos consultores senior en EDECRA. Antes de comenzar, me gustaría compartir con vosotros algunas indicaciones. Para garantizar una mejor experiencia, vuestros micrófonos permanecerán silenciados durante todo el seminario. Durante el webinar os vamos a lanzar una pregunta muy sencilla para animaros a participar. Cuando la tengáis disponible, os va a aparecer en vuestra pantalla. Podréis responder en cualquier momento durante el webinar, accediendo a la sección de encuestas dentro del panel de control. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Podéis escribir vuestras dudas en la sección de preguntas del panel de control y las abordaremos al final según el tiempo que tengamos disponible. Este seminario está siendo grabado y en los próximos días recibiréis un correo con el enlace a la grabación. Vale, si me pones la anterior diapositiva, María. Una más adelante, la que aparecéis vosotros. Vale, como os comentaba, estos son mis compañeros Marcelino Arias, que él es ingeniero industrial y consultor senior con más de 25 años de experiencia internacional en mejora organizacional, cultura preventiva y liderazgo en seguridad. Y mi compañera María Gamborino, ingeniera química y consultora senior con más de 20 años de experiencia en planta química como ingeniera de procesos. Como os comentaba, os vamos a lanzar ahora una pregunta. Vale. Ahora os aparece en pantalla. Podéis responder ahora o en cualquier momento accediendo a la sección de encuestas. Y sin más, doy un paso a mi compañero Marcelino. Adelante, Marcelino. Muchas gracias, Irene, y buen lunes a todos. Empezamos la semana y nos alegramos mucho de que estéis con nosotros y que podamos compartir un ratito hablando sobre temas tan importantes como son estos, ¿no? Como es entender qué hacemos todos los días en nuestras operaciones, cómo las podemos mejorar. Ya enseguida, dentro de muy poco, María os va a contar cosas muy prácticas de qué es lo que debe hacer un líder en el día a día en nuestras operaciones, ¿no? Para mejorar en seguridad y como efecto colateral en otras cosas. Pero tendréis que escucharme a mí un ratito primero para recordar algunas cosas que hemos visto en el webinar anterior y también comentaros la teoría que hay detrás de todo lo que va a explicar María dentro de un rato. Mirad eso que veis aquí, lo llamamos nosotros ecosistema de seguridad y es una forma de representar gráficamente pues todo lo que hacemos para tratar de mejorar, ¿no? En operaciones. Veis un diagrama que está ahí a la izquierda y que, si os fijáis en el centro de todo, pone seguridad, fiabilidad, calidad. Es decir, todo lo que hacemos en operaciones está interrelacionado. Hoy estamos hablando de seguridad, pero es muy difícil. Nosotros entendemos que las culturas no están enfocadas solamente a un tema, a la calidad, seguridad, productividad. Está todo relacionado uno con otro, ¿no? Entonces, si queremos mejorar en cualquiera de esos puntos, hay tres patas que son muy obvias y que todos conocemos. Las veis ahí en las flechitas rojas, que son las personas, los procedimientos y los equipos. Hombre, no es nada nuevo. Todos los que estamos aquí hoy en día, pues esto lo diréis, bueno, sí, vale, lo sabemos todos, que hay que trabajar en las tres patas. Pero conviene recordarlo porque hoy en día, sobre todo, nos vamos a enfocar en la pata de arriba del todo, la que pone personas. ¿Qué hacemos con las personas? Bueno, muchas cosas, pero si nos centramos en seguridad como queremos hoy, fijaros lo que ponemos alrededor, es poner riesgo y exposición. Nosotros definimos la seguridad en DECRA como controlar la exposición al riesgo de las personas y eso se hace a través de la cultura. Fijaros que nosotros lo llamamos ahí cultura de cuidado, que es la siguiente capa que veis en ese diagrama. Cultura de cuidado significa algo más allá de seguridad. Cultura de cuidado significa preocuparnos por la gente de nuestro equipo y por también nuestros colegas. Y diréis, vale, sí, muy bien, también lo sabemos todos. ¿Cómo hacemos eso? Bien, lo hacemos de dos maneras distintas. La primera está a la izquierda del todo, que se llama sistemas de apoyo. Y eso es lo que tenemos todos en nuestros sistemas de seguridad. Es decir, nuestros procedimientos, nuestras pautas de control, nuestros análisis de riesgos,
las investigaciones de accidentes, todas esas cosas que hace el departamento fundamentalmente de seguridad. Y luego hay otra, que es la de la derecha, que pone sistemas de mantenimiento, también llamamos a veces sistemas organizativos, que son esas cosas que no están relacionadas directamente con la seguridad, pero que tienen un impacto bestial. Aquí me refiero sobre todo a esas cosas que trabaja mucho la parte de recursos humanos y la parte de los líderes, es decir, evaluaciones de desempeño, promociones, formaciones específicas de cosas que no son de seguridad, pero son otras cosas que impactan, etcétera, etcétera. Si queremos de verdad mejorar esa cultura de cuidado, hay que trabajar de los dos lados. ¿Y quién lo trabaja? Bueno, el quién está arriba del todo. Eso que vemos arriba, que pone el liderazgo auténtico. Nosotros en todos estos años, en toda nuestra experiencia, más de 30 años trabajando con diferentes empresas de todos los niveles, os lo podemos decir, es imposible, o no sabemos la fórmula, si alguien nos la dice, mejor, pero desde luego nosotros hemos descubierto que es imposible cambiar una cultura, mejorar una cultura, llegar a una cultura de cuidado sin trabajar el liderazgo y sin trabajarlo de una forma práctica y eficiente. Y es algo de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver varias cosas, pero antes tengo también que recordaros alguna cosa más, antes de llegar ahí. Entonces, María, por favor. Los que habéis estado en el webinar anterior, el de octubre, recordaréis que hablamos en aquel momento de cómo se puede medir una cultura y qué se debe medir en una cultura. Quería hacer un repaso muy breve hoy para poder unirlo a lo que luego va a comentar María sobre el liderazgo en operaciones, ¿no? Este ejercicio que veis aquí lo hacemos con muchísima frecuencia en DECRA. De hecho, es una cosa que hacemos casi constantemente con muchos de nuestros clientes, ¿no? Con miles de nuestros clientes. Y lo que hacemos es medir su nivel de cultura. No solo en seguridad, sino su nivel de cultura organizativo. Lo que veis aquí en la pantalla ahora mismo son los diferentes factores que nosotros medimos. Veis que están divididos en diferentes grupos, como organización, factores de equipo y de seguridad. Y luego también lo tenemos divididos por niveles. A mí me gusta leerlo por niveles y la primera parte que veis a la izquierda pone mi empresa. Esos son los líderes ejecutivos, los jefazos. Es decir, muchos de vosotros, vuestros jefes corporativos, etcétera. ¿Qué medimos ahí? Medimos cosas como si tenemos todo el apoyo que necesitamos, ahí incluimos todo, incluimos el salario, incluimos nuestra formación, incluimos nuestro desarrollo de carrera, etcétera. Si son creíbles, si nosotros como líderes somos creíbles y si nuestros líderes por encima también son creíbles. Como veis, son cosas que no son solo de seguridad, son organizativas y luego sí que hay una parte más abajo, como veis ahí en la izquierda, que se llama valor de la compañía por la seguridad, que también medimos y ahí vemos hasta qué punto eso que decimos de que, bueno, la seguridad es lo más importante, vemos si luego es realmente cierto o no en nuestras operaciones diarias, ¿no? Eso es a nivel ejecutivo. Vamos ahora al nivel que veis ahí intermedio que pone mi jefe, que es justamente el tema fundamental del webinar de hoy. Es decir, cómo trabajan los mandos intermedios, los jefes de turno, nuestros supervisores de campo, los ingenieros de campo. Bien, hay tres factores que medimos a esa escala, a ese nivel. Uno se llama justicia, si son capaces de repartir justicia y tratar a todo el mundo por igual. Otra es la relación líder-empleado, si tienen una buena relación con su gente. De nuevo, son factores organizacionales. Hay una específica de seguridad, que es la comunicación ascendente. Y esa es también una clave fundamental en el liderazgo intermedio y significa lo siguiente, significa si nos enteramos de todo lo que pasa en producción. Si nuestros jefes, el jefe de planta, el director corporativo de HSE, se entera de verdad de todo lo que pasa o no. Si lo miramos desde el punto de vista del empleado, del operario, todo lo que comunico, porque he tenido un problema, realmente sé que me va a llegar a los niveles de arriba para que se enteren que tengo un problema. Bien, toda esa parte que vemos ahí de mi jefe, que ponemos ahí supervisores y jefe directo, es la parte central, como decía antes, del webinar de hoy que nos va a contar después María. Si seguimos en los niveles del escalafón típico de cualquier organización, vamos a la parte que llamamos de equipo. Ahí estamos hablando sobre todo de los empleados de primera línea, ¿no? De operarios y jefes de equipo, etcétera. Y también medimos una serie de cosas ahí, como son las relaciones entre ellos, si trabajan en equipo, si colaboran y si además hablan de seguridad, que sería el último factor que veis abajo. Y luego hay también otros factores más a nivel individual. Queríamos recordar esto, que como decía, lo hemos visto en el webinar de octubre, porque si realmente queremos mejorar la
cultura, que es el fin último de todo esto, de una empresa hay que medirla, como cualquier cosa que hacemos. Si no la medimos, no sabemos por dónde tirar. Mirar, es muy habitual que vosotros, los clientes, estemos trabajando con vosotros desde el principio y nos pidáis cosas como, oye, yo creo que mis operarios de planta pues no siguen los procedimientos como deberíamos. Y pensamos que es un problema justo, directo de los operarios de planta. Pues vamos a hacer diagnósticos y luego descubrimos que no es así. Que hay una falta de liderazgo, por ejemplo, de mandos intermedios y que simplemente no saben qué es lo que tienen que hacer todos los días, ¿no? Hasta que conseguimos enseñarles y conseguimos ver que se centra en una serie de cosas de forma constante todos los días para conseguir que eso sea así. Y a su vez también cuando medimos, decimos, bueno, ¿y por qué los mandos intermedios no lo hacen? Bueno, precisamente porque quizás la empresa a nivel corporativo no se ha dado cuenta y tampoco ejerce un liderazgo ejecutivo. Para eso hacemos este tipo de mediciones y si esto lo ligamos con alguna cosa más que vamos a mostraros ahora, por favor, María. Esto tiene tanto impacto en la estrategia de las empresas que a veces incluso descubrimos que tiene una correlación directa. Esto que veis aquí es un ejemplo de uno de nuestros clientes que tiene un montón de plantas por el mundo y hemos elegido 4 plantas. Como lo veis, pone ahí planta A, la planta B, la C y la D. Cada una de esas barritas verdes que veis son los factores que he mencionado antes. La credibilidad de la dirección, el apoyo de la dirección, la justicia de los mandos intermedios, etcétera, etcétera. Simplemente para abreviar, cuanto más arriba estén las barritas que veis verdes, las escalas, pues mejor está, ¿no? Más fuerte es su cultura. Y así veis la planta A con unos factores muy, muy arriba. Es decir, por encima del 75% que llamamos un percentil, en el cual es una planta con muchísima fortaleza en seguridad, ¿no? Lo tienen todo, vamos a decirlo así, muy bien. En la misma empresa, mismos procedimientos, mismas políticas, nos vamos a la planta D, que es el otro extremo, y veis que esos mismos factores están muy bajos. Las barritas son muy bajas, es decir, tienen una cultura bastante débil en temas de seguridad. Si esto lo ligamos con su índice de accidentabilidad, María, por favor, pues nos sale esto. Ves que en la planta tiene un índice de lesiones y bueno, recordables de óseas registrables de 0,8 y fijaros la planta D, 7,8. ¿Veis casi una correlación directa entre fortaleza en cultura y índice de accidentes? Muchos de vosotros diréis, sí, ya lo percibíamos, bien, vale, pero aquí tenemos una prueba numérica, una prueba científica, de que efectivamente es así. Tener una cultura fuerte hace que tengamos muy pocos incidentes. Si continuamos, por favor, María. Si os fijáis, cuando hablábamos de medir cultura, medíamos diferentes niveles. El primer nivel era ejecutivo. Ese no lo vamos a ver hoy, lo veremos en un webinar posterior, posiblemente para el año que viene, así que os invitamos a que os unáis cuando llegue el momento. Y esas son las cosas que hacemos con los líderes ejecutivos, es decir, directores de planta, jefes de departamento, directores corporativos. Se pueden hacer muchas cosas a ese nivel. Nosotros utilizamos una herramienta que llamamos LDI, es un 360, en el cual lo utilizamos para luego poder medir unas mejores prácticas de liderazgo, ver cómo son esas mejores prácticas y realizar coaching con ellos. Es más, la fortaleza que tenemos en DECRA es que como esto lo hacemos constantemente, podemos medirlos con comparados con otros líderes ejecutivos de otras empresas. Normalmente tomamos los 12.000 últimos medidos y con ello damos a cada uno de los líderes pues un número muy claro, muy gráfico de dónde están en cada una de esas mejores prácticas. Por ejemplo, una cosa que medimos, igual que en cultura hemos visto credibilidad de la dirección, a nivel individual también medimos credibilidad del manager, del líder. Y podemos decirle si es muy creíble o poco creíble, en función de los resultados que obtiene, ¿no? Siempre trabajamos una parte primero numérica, un 360, y luego siempre hacemos coaching individualizado con las personas. Aquí vemos un ejemplo también para que lo veáis hasta qué punto es importante. Esto también es un ejemplo real. Lo que ves en la parte izquierda, que pone ahí mejores prácticas de liderazgo, son las cosas, valga la redundancia, prácticas que hablamos con los líderes, como son su visión, su credibilidad, si resuelven los problemas, si comunican bien, si colaboran, si dan reconocimiento a su gente y si son responsables con sus números.
Lo que tenemos a la derecha es una gráfica de una empresa también, como os digo, un caso real, en el cual hemos medido 50 líderes, 50 ejecutivos. Las barritas que veis ahí de color azul, de malva, pues son las medias, pero luego cada uno de esos triangulitos que veis ahí es un líder. Y hemos escogido este ejemplo porque nos parece muy gráfico. Fijaros, es la misma empresa, son líderes que se conocen entre ellos, son 50 líderes corporativos, y fijaros que algunos han sido evaluados casi con un 0. Y a la vez, en la misma empresa, otros líderes casi tienen un 100. O sea, es importante entender que el liderazgo a veces no es consistente para nada. Y, hombre, si estamos diciendo a nivel corporativo que queremos tener una organización en la que todo el mundo vaya de la mano, ¿cómo es posible tener un líder con 0 o casi y a la vez un compañero suyo tiene 100? Bien, todo esto nos da una idea para luego poder trabajar con ellos y decir, oye, no, queremos que todos estén pues, por encima del 80, todos alineados, ¿no? Y sabemos en qué tenemos que trabajar con cada uno de ellos. Este tipo de ejercicios, como os digo, se hacen, son muy efectivos, tienen un impacto bestial en las empresas y esperamos poder contároslo con un poco más de detalle en el siguiente webinar. Si pasamos, María. Pues esto era la introducción que quería hacer con vosotros sobre la parte teórica, que es más aburrida que la siguiente, que es la parte práctica que os va a contar María ahora, sobre lo que es de verdad liderazgo en operaciones con algunos ejemplos. Pues adelante cuando quieras. Gracias, Marcelino. Buenos días. Empiezo yo la parte un poco más práctica, como bien decía Marcelino, con el objetivo de presentaros el programa SafeAlign. Es un programa desarrollado por DECRA para poder conseguir transformar líderes de operaciones en líderes de riesgos operacionales. El SafeAlign se plantea como un sistema de mejora continua, de seguridad en el puesto de trabajo. Como todo sistema de mejora continua, pues tiene sus diferentes fases de primero planificar, actuar, ver cómo están los resultados y luego proponer acciones de mejora continua dentro del objetivo de garantizar la excelencia. Principalmente tenemos los líderes, las plantas, existen peligros que pueden ser inherentes a las sustancias que se están manipulando y muchos peligros que también son inherentes a las propias actividades que se desarrollan en las plantas a través de la realización pues, de trabajos de mantenimiento, de inspección, de verificación. Esos peligros, el objetivo es los líderes, pues principalmente eliminarlos y si no es posible eliminarlos, establecer barreras y reducir ese riesgo, esa exposición de las personas a niveles tolerables. Si los peligros existen en nuestras instalaciones, en el momento que una persona se pone en contacto con ese peligro es cuando se produce la exposición. Entonces, nuestro papel como líderes es justamente moderar, reducir esa vulnerabilidad que podemos tener para la gente de nuestro equipo a que se exponga a ese peligro. El programa de SafeAlign empieza primero identificando cuáles son esos comportamientos arriesgados que se pueden ver en nuestras instalaciones, en nuestros procesos, con el objetivo de revertir y garantizar que los comportamientos arriesgados que se identifiquen se conviertan en comportamientos seguros. Pero ese cambio de actitud, ese cambio de comportamiento, tiene que ir aparejado ese ejercicio de liderazgo en seguridad para las personas para esos líderes, ¿no? Se trata un poco de proteger, un símil de los padres con los hijos. Al final es un ejercicio de cuidado, como bien decía Marcelino, a lo largo de toda la vida. Entonces es importante sentar las bases y mantener la credibilidad y el cuidado siempre. Este programa de SafeAlign, como hablaba Marcelino cuando explicaba el ecosistema de la seguridad, lo que pretende es alinear los sistemas de seguridad con los sistemas de gestión y los sistemas organizativos, para garantizar que no solo es una propuesta de cambio, sino para garantizar que el cambio cultural y ese crecimiento con el objetivo de garantizar la excelencia en nuestras instalaciones se mantenga a lo largo del tiempo, que es la parte siempre más complicada. Es decir, no solo tener una iniciativa por el cambio, sino garantizar que esa propuesta y ese objetivo de mejorar el liderazgo de seguridad se mantenga a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el flujograma de este programa de Safe Align? Aquí os vamos a mostrar un poco cuáles son las etapas un poco a nivel macroscópico, un poco a grosso modo. En primer lugar, hay que sentar las bases. Esas bases, en muchas ocasiones, la mayoría, es posteriormente a un diagnóstico de cultura, el diagnóstico CDI que ha explicado Marcelino, en el que nos puede un poco vislumbrar y cuantificar realmente en qué situación se encuentra nuestra compañía. Entonces, una vez con los resultados de ese diagnóstico, el objetivo es que el personal de DECRA que lidere ese proyecto pues alinee un poco los objetivos que la organización y los líderes tienen. Es decir, ¿cuál es el objetivo de mejora continua que queremos en nuestra instalación? Entonces, en base a esos objetivos que quiere la organización, se hace una propuesta, una planificación de cuál es el programa que sería más adecuado para vosotros como planta, como instalación. Como os decía, como todo sistema de mejora continua, hay que medir para saber cómo estamos y si realmente las acciones que vamos a implementar a lo largo del tiempo pues son eficaces. Y si no, si se van desalineando respecto a nuestros objetivos, planificar nuevas acciones para seguir mejorando dentro de ese ciclo de mejora continua. Para lo cual, siempre pues, planteamos un desarrollo de un cuadro de mando, de unos indicadores, de unos KPIs, algunos de ellos se convertirán en objetivos, de manera que podamos ir monitorizando dónde estamos y con un objetivo claro de hacia dónde queremos llegar. Para ello, se puede desarrollar un software, en muchos casos lo que utilizamos es los mismos programas, softwares de seguimiento de otros indicadores que la propia corporación puede tener. Entonces, ampliamos con los módulos un poco más específicos, algunos indicadores más específicos relativos al programa del Safe Align. Lo importante del Safe Align, un poco alineado con lo que estaba comentando Marcelino previamente, el objetivo es desarrollar las habilidades de los mandos. ¿Cómo se desarrollan esas habilidades? Pues a través de un programa también que se particulariza para cada cliente. Primero hay que establecer un contexto, es decir, establecer unas bases sobre fundamentos de liderazgo. ¿Qué se entiende por liderazgo? ¿Cuáles son sus bases? A continuación, se establece un programa de contactos de seguridad. En los contactos de seguridad, el objetivo es desarrollar la habilidad de feedback, la capacidad de los líderes de dar feedback, de dar reconocimiento positivo y de alguna forma, si hay que dar un feedback negativo de algo que no se ha hecho bien, desarrollar y aportar las estrategias y las habilidades para dar un feedback tanto positivo como negativo que sea constructivo, no destructivo. El objetivo es, como siempre decíamos, la mejora. Dentro de este programa también de Safe Align abordamos el tema de las condiciones a través de las inspecciones de riesgos. En este programa, el objetivo es desarrollar la habilidad de la orientación a la acción. La idea es identificar aquellas condiciones, situaciones de riesgo que pueden haber en nuestras instalaciones y trabajar de manera preventiva, de manera proactiva, no de manera reactiva. Es una habilidad que también se tienen que desarrollar los líderes en operaciones. A través de las charlas pretarea, desarrollamos habilidades como pueden ser la comunicación, la escucha activa, la colaboración. A través de las reglas cardinales desarrollamos la habilidad o potenciamos el desarrollo de la habilidad de la responsabilidad. Es importante que los líderes establezcan prioridades claras, que el personal a su cargo tenga claro cuál es la visión de seguridad que ellos tienen, qué es lo que se pretende conseguir. Y eso, evidentemente, esa credibilidad y esa visión, mantenerla en el tiempo. Y también es una responsabilidad por parte de los empleados, porque el objetivo es exigir, que el líder exija o pueda conseguir que sus empleados cumplan con los compromisos establecidos en las reglas cardinales. Y dentro de estas desarrollo de habilidades también se trabaja lo que sería la respuesta a incidentes, en la cual se desarrolla la habilidad de la credibilidad. Una vez, luego veremos un poco en detalle este flujograma, cómo estos diferentes módulos, cómo se desarrollan en el tiempo. Veremos que hay una combinación teórico-práctica, pero una vez introducida el módulo teórico-práctico, el objetivo es ir midiendo y viendo la eficacia de los primeros resultados que se van obteniendo después de esta formación, este coaching y este asentamiento de las habilidades de liderazgo.
El objetivo, como os decía, es garantizar un liderazgo transformacional a través de la comunicación, del querer cambiar los comportamientos de las personas. El objetivo fundamental, reducir la exposición del personal que está a nuestro cargo y aumentar la confiabilidad y la fiabilidad del rendimiento humano, con el objetivo último de reducir las lesiones, reducir al mínimo los incidentes que se puedan producir en nuestras instalaciones. Pero no solo es importante el desarrollo de esas habilidades y la monitorización de los resultados que se van obteniendo, sino garantizar que eso es sostenible en el tiempo, es decir, que no nos hemos desencantado y hemos perdido la inercia, la fuerza, las ganas para poder mantenerlo en el tiempo. Por eso es importante que estos programas del Safe Align se refuerzan con el tiempo a través de coaching para líderes, de verificar los datos, ver realmente si la tendencia que nosotros esperábamos se está cumpliendo o tenemos que redirigir, tenemos que plantear nuevas acciones. Y es importante también considerar que pues, las instalaciones, las plantas están vivas, hay gente que deja la compañía, gente que se incorpora, gente que promociona, con lo cual es importante que todos esos líderes que se vuelven a incorporar o que cambian su rol dentro de la compañía, pues se enganchen también y conozcan cuál es el objetivo de la dirección en cuanto a la mejora continua en operaciones. Como os decía, el flujograma, esto es una propuesta tipo que se adapta en función de cada uno de los clientes. Pero como podéis ver en la parte superior están los diferentes programas que de manera habitual se suelen aconsejar. Se inicia con la parte de fundamentos, que es una parte eminentemente teórica, y luego tanto los contactos, inspecciones de riesgo, charlas pre-tarea, reglas salvavidas. Lo que se hace es complementar una parte teórica. En la parte teórica siempre se hacen unos roleplays, unos casos prácticos en el aula, en el cual pues, se intercambian los roles de supervisor y empleado de alguna forma para permitir pues, practicar la empatía y ponerte en situación de los escenarios que se están ejemplificando. Y luego, posteriormente, ya se hacen unos talleres ya en planta, reales, en los cuales, acompañados por un experto en seguridad organizacional de DECRA, se van dando indicaciones de cómo se van, de esas acciones que se han practicado en el aula, pues se practican de manera real. Se establece una cadencia, como podéis ver en la parte inferior, unos tiempos, son tiempos aproximados, son tiempos que se tienen que acordar también con la organización, pero siempre se recomienda pues mínimo 1 o 2 meses entre cada uno de los módulos, porque el objetivo es que cada uno de los módulos que se vayan incorporando dentro del liderazgo operacional, pues que se vayan asentando esos conocimientos y tampoco abrumar a los líderes, que evidentemente este ejercicio, este aprendizaje tiene que ser totalmente compatible con su vida diaria. Por lo cual los programas un poco se particularizan y se adecúan con las plantas. Los refuerzos, como podéis ver ahí, pues, refuerzos en caso necesario, un coaching en campo, pues ver si a lo mejor los resultados se ve que no son los esperados, pues a lo mejor es que no se han asentado los conocimientos y hay un poco que revisar o readaptar un poco las desviaciones. Ese refuerzo pues también se puede ir programando con lo que sería la dirección. Y sin más voy a proceder a un poco contextualizar dentro de estos módulos que estaba introduciendo en cuanto al liderazgo en operaciones, en el Safe Align, ¿qué entendemos por los principales o los primeros módulos que nosotros desarrollamos? Después de la parte de fundamentos, desarrollamos lo que sería el módulo de contactos de seguridad. ¿Qué se entiende por un contacto de seguridad? Un contacto de seguridad se considera una interacción 2 niveles. La primera línea de mando con personal que se encuentra a su cargo. Siempre nos referimos con 2 niveles de liderazgo. Este contacto de seguridad, previamente se ha hablado con la compañía y se han establecido cuáles son esos comportamientos arriesgados que queremos observar. Se observan, una vez definidos esos comportamientos, se observan a los empleados durante 2 minutos y al terminar la observación se les proporciona una retroalimentación, con el objetivo de que nuestros empleados entiendan o entender nosotros, mejor dicho, por qué
se están comportando de esa determinada manera, porque igual por una falta de conocimiento, no lo están haciendo porque no entienden a los riesgos a los que se exponen. Entonces, el objetivo es, a través del diálogo, a través de la comunicación y a través del feedback, revertir esos comportamientos, potenciar los comportamientos positivos para garantizar que lo que se está haciendo bien perpetúe en el tiempo, y aquellos comportamientos que se identifican que son arriesgados, hacer entender a nuestros empleados por qué son arriesgados y qué medidas preventivas o correctivas tenemos que establecer para revertirnos. Es importante que el líder entienda, y que sea capaz de explicar al personal a su cargo la exposición a la que se está exponiendo y que tiene su colaboración, y que el objetivo de la dirección es revertir esos comportamientos, transformarlos de manera segura y mejorar la madurez de cultura de seguridad de la compañía. Un segundo módulo es el relativo a inspección de riesgos. En las inspecciones de riesgos lo que nos fijamos ya no son en los comportamientos, no son las acciones, nos fijamos en las condiciones que existen en nuestras instalaciones y los riesgos que en consecuencia, debido al estado de nuestras instalaciones, se exponen nuestros empleados. Para ello es un ejercicio, como os decía antes, en la cual se potencia la orientación a la acción. ¿Por qué? Porque se trata de, conjuntamente con nuestro equipo, ver cuáles son esas condiciones de riesgos que tenemos en nuestras instalaciones. Ver principalmente cuáles son las actividades que se están haciendo que por su repetitividad aumenta la probabilidad de que si existe una condición insegura aumente el riesgo de un incidente, o por las actividades que desarrollamos en esas instalaciones. Pueden ser actividades que no se realicen con elevada frecuencia, pero sí, si se hacen en las condiciones en las que se encuentra nuestra instalación, pueden producir un accidente grave, lo que llamamos un potencial SIF, un accidente con consecuencias mortales o incluso incapacitantes. Entonces, se trata de ver con ellos cuáles son las condiciones de riesgo, qué tipo de tareas se hacen ahí, predecir qué pasaría si se hace diferentes tipos de actividades y proponer acciones de mejora con el equipo. Y de alguna forma demostrar a través del liderazgo que, el personal a nuestro cargo vea que nos preocupamos por su seguridad y que tenemos un compromiso claro por mejorar las condiciones de nuestras instalaciones, y que vamos a ser proactivos y vamos a trabajar por garantizar que esas instalaciones se encuentren en condiciones seguras y, por tanto, reducir la exposición de nuestros trabajadores a ese posible peligro. Y para finalizar la parte introductoria, otro módulo crítico y que introducimos también en la parte del Safe Align sería la parte de las charlas pretarea. Las charlas pretarea, lo que tratamos de enfocarnos es en ese conjunto de interacciones en las cuales, cuando nuestros trabajadores van a realizar algún tipo de actividad, una actividad de mantenimiento, pues el objetivo es trabajar en equipo y, a través del diálogo, ver qué tipo de actividad se va a hacer en nuestra instalación, qué peligros se identifican, qué medidas preventivas vamos a establecer para reducir la exposición de nuestros trabajadores, cómo se hizo este trabajo en anteriores ocasiones, cuáles fueron las lecciones aprendidas que aprendimos, valga la redundancia, que aprendimos en ese momento y que ahora mismo tendríamos que aplicar. ¿En qué momento el trabajo se tiene que parar o reevaluar por si cambia algún tipo de circunstancia? Durante la ejecución de esas tareas, luego lo vamos a linkar también con los comportamientos, porque vamos a ver si de alguna forma cómo planificamos la tarea y cuáles son las medidas preventivas que establecimos para la misma. Nuestro equipo las mantiene, las cumple o incluso incorpora mejoras que no habíamos identificado en las charlas previas. Y luego, al finalizar, hacemos una puesta en común de cómo se ha hecho, qué hemos aprendido, con el objetivo de, como os decía al principio, trabajar las habilidades de la comunicación y la colaboración. Y por mi parte, me gustaría que Marcelino nos mostrara algunos resultados para un poco evaluar el éxito que este tipo de programas tienen en la mejora de la cultura de la seguridad de la compañía. Por favor, Marcelino. Sí, claro, gracias, María. Aquí la idea que queríamos mostraros un par de ejemplos simplemente
para que veáis el impacto que tiene en relación a lo que hemos dicho que solemos medir. Si recordáis al principio cuando hablábamos de cómo medíamos la cultura, había aquí ya batería de factores que os hemos dado. Y aquí veis una empresa típica, porque está justo más o menos en la media de lo que solemos conseguir en unos 1 año o 2 años de trabajo. Veis, es una misma empresa medida pues en 1 año en gris y a los 2 años siguientes en verde. Son las barritas que veis aquí, ¿no? Y veis que en todos los factores que hay aquí se ha conseguido mejorar la cultura pues bastante. Ese bastante es aproximadamente un 20%, un 18% para ser exactos aquí. Es decir, cuando medimos las culturas, vemos realmente dónde hay que trabajar y en este ejemplo concreto de esta empresa hemos visto que había que trabajar 2 partes. Una sería el liderazgo ejecutivo, eso que pone ahí arriba, que pues llamamos LDI, y el otro el Safe Align, que acaba de explicar ahora mismo María, a nivel operacional. Después de 2 años de trabajo hemos visto que volvemos a medir. Estos son opiniones de la gente fundamentalmente. Estos números de aquí son sobre todo opiniones de la gente y ves que han opinado que realmente hemos mejorado muchísimo en seguridad en eso, alrededor de 1 año y pico, 2 años. Otro ejemplo, que es la siguiente transparencia que tenemos también, es otra forma de verlo. Estos son con índices de accidentabilidad. Otro cliente, pues bueno, tiene durante una serie de años un sub y baja parece que no acaba de mejorar. Empezamos a hacer observaciones de comportamiento BBS antes del liderazgo y justamente inmediatamente después, el año siguiente, empezamos a trabajar con liderazgo. Y vimos que la combinación de las 2 cosas, tanto la parte del BBS como las del liderazgo, consiguen en 3 años mejorar muchísimo sus niveles de accidentes. Ejemplos de estos, pues hay muchos, a algunos clientes les gusta compartirlos, otros no tanto, pero la media está alrededor de un 25 o 30% de mejora normalmente unos 2 años en índices de accidentabilidad, como decía. Y con esto, pues creo que lo hemos dicho todo, María, para el webinar de hoy, creo, ¿no? No sé si, Irene, tenemos ahí preguntas de la gente. Sí, muchísimas gracias a ambos. Abrimos ahora el turno para las preguntas. Por el momento ya nos han llegado algunas y os comparto. Uno de los asistentes nos pregunta lo siguiente. ¿Qué se puede hacer cuando hay una sensibilidad hacia una condición que las personas consideran inseguras, pero no lo es? Como por ejemplo una exposición a humos que se ha demostrado con medición que no supone un riesgo. ¿Contesto yo, María? Si quieres. Sí, por favor. A ver, bajo el punto de vista de Safe Align, que es lo que estamos viendo hoy, de liderazgo, lo primero, los líderes intermedios deberían estar informados todos de que efectivamente no es un riesgo. Vale, si hay discrepancia, normalmente nosotros siempre decimos apoyaros por favor en los datos. Es decir, me reúno a mis mandos intermedios, hay un problema de exposición a humos, hay alguien que me imagino que puede ser el personal de HSE que dice, mira, esto no es un problema y a partir de ahí hay que aportar datos. Es decir, datos sobre la medición de humos, datos sobre lo que opinan, no sé, los organismos locales y datos propios, es decir, nunca hemos tenido incidentes ni los podemos tener por estas razones. Y a partir de ahí información. Uno de los puntos claves, si os acordáis, en la forma de medir la cultura, es la información ascendente. Es decir, enterarnos de qué opinan los de abajo y al revés también ocurre. Informar a la gente que está trabajando en primera línea de qué es bueno y qué no lo es. No tenemos una receta mágica, simplemente es información, ahí no hay más. Y, hombre, y sobre todo escucharles. La gente que dice que sí es un riesgo, bueno, ¿por qué dice que es un riesgo? ¿Cuáles son sus datos para opinar que eso es un riesgo para la salud? Muchas gracias. Luego hay otra pregunta que dice, habéis hablado de BAPP, BBS. ¿Se necesita aplicar BBS para luego hacer liderazgo? No es necesario. En algunas empresas se puede hacer BBS sin necesidad de liderazgo, pero eso nos lo dicen los diagnósticos. Es decir, si os acordáis, dentro de las mediciones decíamos es imposible hacer estrategias si no haces un diagnóstico, si no te mides. Como cualquier cosa que hacemos en management, ¿no? Si no te mides, no puedes mejorar, no puedes hacer nada. Aquí pasa igual. Mido la cultura, veo que efectivamente no hay interacción a nivel de trabajadores y tenemos que aplicar BBS para mejorar esa parte. Sin a veces necesidad de hacer un liderazgo. Hombre, es difícil transformar nada sin tener un pequeño apoyo de liderazgo, ¿no? Vamos a decir, el no es un no 0%, no, es una pequeña parte de liderazgo. Eso sí, en nuestra experiencia, generalmente, los mejores resultados, como hemos visto en la última transparencia, se consigue combinando las 2 cosas. Hacer BBS, BAPP, BAP,
que es como lo llamamos nosotros, y hacer el liderazgo a la vez. Eso lo que haces es darle un impulso mayor, le estás metiendo muchísima gasolina a tu cambio, ¿no? Atacas por todos lados, atacas a nivel de operaciones directas de los operarios con el BBS y atacas el liderazgo a la vez. Todos vamos cogidos de la mano lo mismo, ¿no? Y el impacto que tienes es mucho más rápido y mejor. Otra persona nos pregunta, ¿cómo cambiar la mentalidad y rutina de trabajo del empleado que viene haciendo la misma tarea por mucho tiempo y debe realizar otro tipo de sistema de trabajo para ser más seguro? Lo ha dicho María. Uno de los puntos claves que hemos visto hoy, os ha comentado que el primero de todos, el primer módulo que solemos aconsejar a las empresas son los contactos de seguridad, y eso está enfocado precisamente en eso, en cambiar comportamientos. Muchas veces, como bien pregunta la persona que nos lo ha hecho, cosas que están ahí enquistadas durante tiempo, que la gente tiene la costumbre de hacerlas. La única forma que hemos descubierto que se puede cambiar eso es a través de interacciones constantes con tu líder y, sobre todo, con muchísimo feedback positivo. Es decir, cuando vemos que los cambios se están produciendo, dar reconocimiento a las personas para motivarles a que sigan cambiando. Y en todos estos años no hemos descubierto nada mejor que eso. Y otra, nos dicen, sin duda la mejora es sustancial en empresas que tienen valores altos. ¿Cuál es vuestra experiencia de trabajo con empresas con TRIR entre 2 y 1, pero que pretenden mejorar la potencialidad de los SIF? Vale, si son dos preguntas distintas, me entiendo, metidas en una. Si queremos bajar empresas que tienen unos niveles muy altos de accidentabilidad, el proceso es el mismo, no difiere. Eso sí, los resultados son mejores, más rápidos y mejores por puro número. Me explico. Es muy difícil una empresa que tenga un TIR de, no sé, de 0,7 bajarlo al 0,5. Es más fácil una empresa que tiene, como dice el que pregunta, la persona que pregunta, que tiene un TIR de, no sé, de 2, bajarlo a 1 es mucho más fácil que bajarlo de 0,8 a 0,5. Eso es puro número, pura estadística, ¿no? Es decir, y el proceso es el mismo, ¿eh? No hay otra forma de hacerlo. Si lo que queremos es mejorar la potencialidad de los SIF, entiendo reducir el número de incidentes con potencial SIF, hay que trabajar específicamente en SIF. Los accidentes con alto potencial de riesgo suelen tener una tipología distinta del resto de los accidentes. Es algo que en DECRA hacemos muy a menudo y exige hacer un proyecto distinto que no hemos hablado hoy en este webinar. Quizás sería un tema interesante para un webinar posterior. Vale, pues muchas gracias. Ya no hay más preguntas de los asistentes. Sabemos, bueno, en este punto me gustaría revisar con vosotros cuál ha sido el resultado de la encuesta que os hemos lanzado antes. Y 52 personas han respondido que la opción A, es decir, la formación y coaching en campo sobre elementos básicos de seguridad, es la opción más efectiva. 3 personas han respondido a la opción B, que la formación en procedimientos y cumplimiento de normativa. Y una persona solo ha respondido que las reuniones con la dirección para comunicar problemas de seguridad. En este punto os animo a que si queréis medir la cultura organizacional de vuestra empresa o trabajar con vuestros líderes en operaciones para mejorar la seguridad, os pongáis en contacto con nosotros a través del QR que ahora mismo podéis ver en pantalla o visitando nuestra página web en www.decra.es. Al finalizar este webinar, el sistema os va a redirigir automáticamente a una página donde podréis compartir vuestra opinión sobre este seminario. Solo os va a tomar 1 minuto y nos ayuda a seguir ofreciendo la mejor experiencia posible. Ha habido veces que la página se ha visualizado de manera incorrecta al no verse las preguntas. Por favor, en el caso de que eso ocurra, podéis refrescar la página y al momento veréis las preguntas correctamente. Antes de despedirnos, quiero agradecer a todos vosotros por acompañarnos y participar y esperamos que os haya resultado interesante este webinar. Os deseo que tengáis un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.